Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando y uniéndose a esta transmisión que estamos haciendo en nuestro Facebook Live de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y también a todos quienes se inscribieron en este conversatorio y que se están uniendo a nuestra sala virtual acá en la plataforma Zoom. Mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia, y les quiero contar que esta iniciativa surge a partir de la conmemoración hace algunos días, el 10 de abril, del Día Mundial del Síndrome de West, que busca visibilizar y sensibilizar a la comunidad con respecto a esta patología que afecta a una parte de nuestra población, de nuestros pacientes con epilepsia, por ejemplo, y por supuesto también a todo el núcleo familiar que los acompaña. Y sumándonos a esta celebración o a esta conmemoración de este día, es que como Liga no quisimos estar ausentes y quisimos desarrollar en conjunto con ustedes esta conversación en torno al síndrome de West. Vamos a estar compartiendo con algunos panelistas, profesionales expertos en distintas áreas, y también una madre y cuidadora de un joven actualmente que tuvo síndrome de West, así que los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando, por qué les llamó la atención esta actividad, a que nos saluden y que también puedan ir haciéndonos llegar sus preguntas. Quiero a continuación presentarles al panel que nos va a estar acompañando esta tarde. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Carla Soto. Ella es neuróloga infantil, es de Iquique la doctora, así que es muy importante para nosotros también estar uniéndonos a regiones en este tipo de conversatorios y de actividades. Ella trabaja en el Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique, y actualmente se encuentra haciendo su fellow, su especialización en epilepsia y en electroencefalografía en el laboratorio de electroencefalografía del Hospital de la Universidad Católica. Así que bienvenida, doctora. Nos va a Gracias, Loreto. Buenas tardes. Contestando ahí sus preguntas con respecto a este tema. También les quiero presentar a continuación a Marcela Alfaro. Ella tiene una trayectoria bastante amplia en la educación de personas con necesidades educativas especiales. La Marcela es educadora diferencial y además es docente de nuestro taller diferencial Dr. Alfonso Asenjo, que está ubicado acá en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, y que atiende a jóvenes con discapacidad cognitiva y epilepsia. Así que les presento a Marcela. Ahí nos va a estar acompañando también desde su visión en este desafío importante de lo que tiene que ver con la educación en personas con algún déficit cognitivo, ¿no? Y finalmente les quiero presentar a Alicia, que está por allá. Alicia la conozco hace muchos años. Ella es madre de Cristóbal. Él tuvo síndrome de West siendo lactante, quedó con una epilepsia. Y Alicia es como bien representativa de la mujer chilena, bien empeñosa, trabajadora, muy resiliente, jefa de hogar,
como muchas mujeres de nuestro país también, y va a estar acompañándonos hoy día para contarnos su experiencia, su testimonio, cómo ha ido enfrentando las distintas etapas junto a Cristóbal, desde este diagnóstico de esta situación que es como bien impactante para uno como familia de enterarse del diagnóstico, hasta hoy día ya ser una mamá de dos jóvenes, de una joven de 17 y de ya tiene 28. Así que bienvenidas las tres y vamos a partir con algunas preguntas de nuestro público. Principalmente partir, doctora, para que tratamos ya de lleno en el tema, que usted nos pueda contar resumido y bien simple en realidad, de qué se trata el síndrome de West, qué es, cómo se podría definir, a quién afecta, ¿qué nos podría decir como para que nos vayamos centrando ya en este tema? Bueno, lo primero es para ir ubicando, ¿no? ¿Por qué se llama síndrome de West? Porque si uno escucha, ¿cierto?, ese nombre, no se va a orientar mucho a qué es. Es un tipo de epilepsia, que es una epilepsia que es severa, que es edad dependiente, que se presenta frecuentemente dentro de los 2 primeros años de vida. De hecho, para nosotros, ¿cierto?, neurólogos infantiles, es la encefalopatía epiléptica más frecuente dentro del primer año de vida, ¿ya? Como les dije, cierto, es una encefalopatía epiléptica. ¿Por qué? Porque la actividad epiléptica que produce este tipo de epilepsia es tan importante que puede alterar el desarrollo neurológico de los niños, ¿cierto?, de los lactantes. Según lo que me preguntabas tú, ¿cierto?, afecta principalmente, el 90% de los casos se observa en los menores de 1 año de edad, ¿ya? Y con un pic entre los 4 y los 7 meses de vida. Y lo bonito del nombre es que este síndrome, ¿cierto?, fue descrito por un médico, por el doctor West, en el año 1841, y específicamente todos los síntomas que describe la condición, él los vio en su hijo, ¿ya? Eso es como un dato histórico. Ya. Gracias, doctora. Ahí ya nos queda un poquitito más claro de dónde viene este nombre, que es propio de una edad específica, ¿cierto? Y Exacto. le quería preguntar en ese mismo contexto a Alicia, que nos cuentes un poco, bien en breve, tu historia con el síndrome de West. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Y qué nos puedes contar con respecto a esta experiencia como mamá? Hola, buenas tardes. Bueno, hace 28 años mi hijo Cristóbal empezó con unos pequeños espasmos que no sabíamos si era frío, nervio, no sé, tenía 3 meses y medio. Y a los 4 meses llegó al hospital con una fiebre alta, una meningitis, y nos dijeron que era síndrome de West. Y realmente fue una experiencia traumática, un primer hijo, y empezar en una escalada de conceptos nuevos, palabras nuevas, médicos, y la verdad es que fue algo triste porque él estuvo conectado a la UCI mucho tiempo, los pronósticos eran muy malos, o sea, desde la muerte hasta no sé, no podía hacer sus cosas, no iba a tener desarrollo. Entonces, pero dentro de los años fue una de las mejores cosas el hecho que haya sido un diagnóstico temprano. A menor edad, nos decía el neurólogo, fue mucho mejor el diagnóstico. A pesar que a los 28 años tiene crisis, tuvo síndrome de West, su pronóstico y lo que pasó fue bastante bueno. Ha sido traumático, ha sido un camino largo y duro, con diagnósticos que no siempre son alentadores, pero está bien. Dentro de todo está bien. Sí, yo también puedo decir lo mismo, que lo conozco y se ha ido superando de a poquito y de a poquito también ha ido avanzando en todas sus metas y es un chico también muy, muy empeñoso. Con respecto a lo que nos contaba Alicia en relación al pronóstico, doctora, y que ella habla de que la detección precoz piensa que fue súper relevante. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, Alicia mencionó algo muy importante que es con respecto al diagnóstico, porque el diagnóstico en personas, ¿cierto?, que no conoce la condición o personal médico que no está alerta, puede pasar desapercibido. Por ejemplo, hay un tipo de crisis muy especial que son los espasmos epilépticos, que son contracciones bruscas de la musculatura, ¿cierto?,
tanto del cuellito, de la extremidad del bebé, que suelen presentarse, por ejemplo, como cólicos, suelen confundirse, ¿ya? O como el reflejo de Moro en los bebés chiquititos. Entonces, lo primero que menciona Lisa, muy importante, el diagnóstico en relación a que están este tipo de crisis que son muy especiales. Hay una detención del desarrollo psicomotor, o sea, los papás refieren que antes de estas crisis ellos comenzaron, ¿cierto?, a darse cuenta que los niños estaban un poco atentos al medio, que desaparece la sonrisa social, hay una cierta sensación de que el niño deja de ser el mismo. Y lo otro, muy importante, el diagnóstico, que tiene un patrón característico en un examen que es el electroencefalograma, ¿cierto?, que se denomina ipsarritmia. Ahora, tocando el tema de la precocidad del tratamiento, es un factor muy importante, porque mientras el tratamiento se haga lo más pronto posible, el paciente va a tener mejor pronóstico, y también del estudio que se haga, porque si como equipo médico encontramos una causa, el pronóstico el pronóstico en relación a las secuelas neurológicas es más bajo que si con todo el estudio que se realiza finalmente no encontramos una causa. Entonces, esos son dos factores muy importantes en las secuelas neurológicas posteriores. Súper. Quiero ir saludando a la gente que se está uniendo al seminario. Nos saludan, por ejemplo, desde Viña del Mar. Hay también educadoras que se están conectando de algunos jardines infantiles, Pequeñas Maravillas, nos sale por acá, por ejemplo. Y en este mismo ámbito, muy relacionado a lo que hablaba la doctora con respecto a que algunos aspectos que se pueden ver afectados tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo psicomotor en la edad bien temprana. Preguntar un poco también a la Marcela Alfaro, la educadora que tenemos acá, desde su punto de vista, qué relevancia tiene lo que menciona la doctora en cuanto a qué desafíos o cómo se puede ir haciendo una intervención temprana en estos niños y niñas que están afectados por el síndrome, y cómo también quienes están a cargo del bebé pueden ir observando que hay retraso, por ejemplo, ya sea en la sala de cuna, o la cuidadora en el hogar, o la mamá, ¿cierto? ¿Cómo nos pueden ayudar en eso, Marcela? Bueno, lo que refería es tremendamente importante darnos cuenta el rol que tienen las cuidadoras y los jardines infantiles, las asistentes y también las educadoras de párvulo. Porque como decía la doctora, hay cambios que pueden ser significativos, que podemos ir dándonos cuenta, y por eso también ser cautelosa al momento de observar para ir determinando y poder comunicar esto a la familia para identificar bien un diagnóstico, porque tenemos que pensar, como decía la doctora, los casos donde más hay prevalencia entre los 4 y los 7 meses, y pensemos que muchas de nuestras madres al momento de salir a trabajar los van a dejar a las salas cuna. Entonces, por un lado, tiene que ver la importancia que tiene la educadora de párvulo y los asistentes poder ir determinando y comunicar esto. Y posterior de esto, frente al diagnóstico ya establecido, establecer cuál va a ser el camino a trabajar, que puede ser la estimulación temprana o la atención temprana, que tiene un origen en la escuela húngara. Y eso va a permitir, en el fondo, ir trabajando en forma integral en los primeros meses de vida, hasta los 5 o 6 años, que después, posteriormente, va a hacer el ingreso a lo mejor a un jardín infantil, la forma y el trabajo que se va haciendo en relación a estimulación psicomotora y las diferentes áreas que a medida que el niño va creciendo se van integrando a este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Gracias, Marcela. Quiero también saludar a gente que está uniendo de Colombia, Ingrid. Saludos le mandan doctora de Piquique, desde el área de electroencefalografía del Hospital Regional, las TENS de allá también. Sí. Y también hay una pregunta de un profesional del área de la salud que es terapeuta ocupacional, nos escribe Maribel, y ella nos hace esta pregunta que es más o menos abierta, que tiene relación con lo que usted mencionó, doctora, con la importancia de la precocidad en el diagnóstico, ¿cierto? Y sí, la importancia que tiene también determinar la causa para un mejor pronóstico. ¿Y cuáles podrían ser estas causas que dan origen al síndrome? Hay muchas causas del síndrome de West, pero en general las más frecuentes son lesiones que se producen en el periodo neonatal. Por ejemplo,
al final del embarazo de la mamá, ¿cierto? Durante el parto o posterior al parto. Y estas pueden ser, por ejemplo, Alicia mencionó infección es una causa, la asfixia es otra causa. También, ¿cierto? Hay síndromes genéticos, condiciones genéticas asociadas, por lo tanto, en esos pacientes tenemos que estar más alerta. Muy importante mencionar el síndrome de Down, ¿ya? Ellos son pacientes que están más propensos a este tipo de epilepsia. Y hay malformaciones también del desarrollo cerebral que también están asociadas. Entonces, uno parte de un estudio y ese estudio, por ejemplo, va acompañado, te voy a nombrar algunos exámenes, una resonancia magnética del cerebro en que vamos a descartar como lo más grande que se puede ver en el cerebro, ¿cierto? Que corresponde más o menos 50% de las causas. Y después de todo este estudio, que también va a incluir, ¿cierto?, un electroencefalograma, en algunas ocasiones también estamos incluyendo, ¿cierto?, el examen genético, que hoy en día las causas genéticas están aumentando mucho en el número porque hay mayor pesquisa. Nos quedamos con este grupo que probablemente va a tener más secuelas posteriormente, como un 50%, y nos quedamos con un grupo que va a corresponder como al 35%, en que no vamos a descubrir la causa. Y es ese grupo el que tiene mejor pronóstico. Uno pensaría que es todo lo contrario, pero al revés en este caso. Por eso es muy importante realizar un estudio bien minucioso en los pacientes. En el caso tuyo, por ejemplo, Alicia, ¿ustedes supieron la causa que provocó el síndrome en el Cristóbal? Y en él, ¿qué viste tú como secuela en su desarrollo psicomotor? Tú tienes otro hijo. ¿Viste diferencias, por ejemplo, en su desarrollo en general? Absolutamente. Bueno, Cristóbal tuvo la primera causa, la meningitis, que era la causa directa, pero también él tuvo asfixia en el momento del parto. Entonces también pudo haber sido la causa primera, ¿no? Pero esas eran las dos razones, entonces ya había un diagnóstico. Pero sí, Cristóbal tuvo y tiene aún un desarrollo más lento en todos los aspectos de su vida. O sea, él caminó más tarde, él estuvo con fonoaudiólogo, él estuvo en escuela de lenguaje, él estuvo en la Teletón cuando no podía caminar. Entonces él siempre ha estado con apoyo. Él siempre ha tenido, por ejemplo, que desarrollar sus cosas con un apoyo aparte. Por ejemplo, cuando Marcela hablaba del apoyo que significa los jardines infantiles, en el caso de Cristóbal 30 años atrás, no sé si era yo, pero es distinto porque el párvulo se dedica a ver todos los niños. Entonces la atención hacia él tiene que ser en otro espacio, con el fonoaudiólogo, en la escuela de lenguaje. Entonces todo lo que nos decían lo hicimos, pero se van dando el desarrollo hasta hoy que siempre ha sido más lento. ¿Quieres agregar algo, Marcela, en relación a los otros profesionales que menciona, por ejemplo, la Alicia, la relevancia que tiene este trabajo en equipo y en red para ir trabajando? Lo que dice Alicia es muy importante porque en el fondo, cuando uno recibe el diagnóstico y más encima tiene que dejarlo en una sala cuna, existen muchas aprensiones en función de qué va a pasar con tu hijo en ese espacio, si va a recibir la atención adecuada, la estimulación adecuada, o frente a un espasmo, realmente va a recibir la atención correspondiente sin que ese niño corra a lo mejor un peligro frente a una mala manipulación. Pero creo que la formación que tanto han empezado a tener los asistentes, las mismas capacitaciones de la institución han permitido que la gente que trabaja en los jardines, en la sala cuna, tenga mayor expertise en cómo enfrentar. Pero lo que ella dice, claro, hace 30 años y también hasta el día de hoy, yo creo que el rol del docente, del especialista, en cualquiera de las áreas o en cualquier momento de un niño que tiene un síndrome de West, sobre todo cuando es diagnosticado pequeño, es poder trabajar en equipo con la familia, salir un poco de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque nosotros también, aunque no lo queramos, entregamos un servicio a nuestros padres que confían en nosotros. Entonces, creo que la comunicación, el trabajo interdisciplinario, el hablar a lo mejor más adelante con el fonoaudiólogo, con el terapeuta ocupacional, va a ir permitiendo, por un lado, trabajar y abordar mejor el diagnóstico del niño, que va a ser diferente en cada niño, pero también la familia poder ir enrutando también sus esfuerzos en la casa y también mejorar la seguridad
que de repente las madres tenemos al momento de dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas. Pero yo creo que esto va mejorando, y creo que el espacio de las salas cunas, jardines infantiles o de los colegios tiene que entregar y ser un estado protector. ¿Y usted qué podría decir, doctora, en relación a esto mismo, a cómo desde el rol del médico, cómo se apoya a la familia, cómo se le entrega este diagnóstico, cómo se la prepara para ir aceptando el diagnóstico? ¿Ustedes los derivan a hacer algún tipo de psicoeducación, tal vez? Yo creo que también es un desafío para el médico tener que entregar este diagnóstico y explicarle un poco a los papás a qué se van a enfrentar. Sí, no es fácil, el diagnóstico no es fácil porque es una epilepsia que es severa, si no se trata a tiempo, por lo tanto, queda, en el momento del diagnóstico te estoy hablando, queda muy poco tiempo para mostrar todo el panorama que puede venir posteriormente. Yo pienso que lo más importante en el momento del diagnóstico es dar un probable pronóstico en relación al estudio que se está haciendo, y hablarle a los papás de la urgencia del tratamiento. Eso en una primera instancia, pienso yo, porque la instauración del tratamiento, el tiempo, es muy importante en relación a cuál va a ser el desarrollo neurológico posterior del niño y a qué tipo de dificultades va a tener. Entonces, en ese momento, en la urgencia, porque es una urgencia neurológica, queda poco tiempo para eso, pero más adelante en el seguimiento sí te puedo contar que sí hay una derivación, ¿cierto?, a terapia ocupacional. Son niños que pueden presentar, ¿cierto?, obviamente un retraso del desarrollo psicomotor. Acá instituciones también como la Teletón, los kinesiólogos, ¿cierto?, son muy importantes. Te comento, por ejemplo, que en el caso de Iquique hay hospitalizaciones domiciliarias donde van enfermeros, ¿cierto?, y donde también asiste terapia ocupacional en las atenciones de salud que se le hace. Por lo tanto, hay que incluir a muchos profesionales en la atención integral del paciente. Acotando un poquito más, o sea, hablando un poquito más de lo que pasa posterior, yo creo que después, dependiendo del camino que se quiera llevar con un niño ya diagnosticado con síndrome de West, obviamente está el trabajo que haga la familia y a lo mejor la necesidad que a lo mejor se sienta de tener un apoyo de un psicólogo, digamos, para ir trabajando las emociones, porque es una emoción, es un impacto que nos hace como descentrarnos y vivir procesos de duelo también. Pero como decía la doctora, que es tan poco el espacio porque hay que reaccionar rápidamente, que posteriormente en la parte educacional y en los proyectos de integración o en las escuelas especiales está el apoyo de psicólogos en el fondo que van orientando también a la familia en este proceso, porque es cambiante, es constante, siempre van a aparecer dudas. Y por otro lado, también el educador, a medida que los niños van creciendo, tiene que entregarle herramientas al chico de ir comprendiendo su condición. Muchos de los chicos, yo tuve una alumna que ella se daba cuenta, digamos, de que iba disminuyendo sus capacidades. Entonces, es tremendamente importante que el profesor también sea un mediador de la información hacia el niño y también, junto con el psicólogo, elaboren un plan de abordaje en la parte emocional, no solamente de la familia, sino también del niño, que empieza a reconocerse y a darse cuenta de su condición. Eso. Bueno, Loreto tuvo algunos problemas con la conexión. Han llegado varias preguntas de muchas partes. Estamos prácticamente conectados con todo el país. Y hay una pregunta que nos hace Tibisay que dice, ¿se puede detectar el examen en líquido amniótico durante la gestación? La doctora a lo mejor puede contestar esa pregunta. Estaba mirando que hay varias preguntas interesantes en el chat. No se puede detectar el síndrome de West en líquido amniótico. En líquido amniótico se hacen estudios genéticos que pudieran acercar a una alteración genética específica, pero no necesariamente esa alteración genética tiene que ir unida al síndrome de West. Así que la respuesta sería no. Y
Estaba leyendo también otra pregunta de si las crisis son siempre características de espasmo, pueden ir variando en el tiempo, en general en la presentación de la epilepsia, en la presentación del síndrome de West, son crisis muy características que vienen en clúster o en salvas que nosotros llamamos, o sea, son varias contracciones breves del cuerpo, las más frecuentes son como en flexión del cuerpo, como si se estuviera como doliendo la guatita leve, ¿ya? Y que vienen repetitivamente, ¿ya? Como que alcanzan un pic y pasan. Incluso esos como periodos de salva pueden durar, pueden tener unas 20 crisis dentro de ese mismo periodo. Es muy característico y no van variando en el tiempo. En general lo que puede pasar algunas veces es que los tratamientos, como un antiepiléptico en especial, puede ir haciendo un poco más sutiles las crisis, pero son muy características. Me preguntan desde Facebook y también quiero mencionar que se han conectado personas de distintas partes, de Chiloé, de Arauco, de Antofagasta, de Quilpué, de Viña del Mar, de Curicó, de Talca, de Punta Arenas. Así que les damos un saludo súper afectuoso a todos y gracias por estar acá. Nos preguntan la relación entre el síndrome de Down y el síndrome de West, doctora. Es bien importante la relación en el síndrome de Down, se ve más frecuentemente el síndrome de West. Entonces, el mensaje que les daba al principio era que el equipo de salud tiene que estar más alerta y en general, por lo menos personalmente, lo que yo hago es que dentro del control neurológico de los niños con síndrome de Down, yo igual entrego información sobre este tipo de crisis, este tipo de epilepsia, para que los papás estén ahí atentos. ¿Y se puede detectar en la adultez? Nos preguntan también acá en el chat. ¿Eso no es posible? No, eso no es posible. El síndrome de West es edad dependiente, o sea, se presenta entre ciertas edades. Después de los 4 años en general no vamos a ver un síndrome de West. Se pueden haber crisis, que son espasmos epilépticos, que se pueden presentar en otra edad infantil, pero no hay síndrome de West. Lo que puede pasar después es que el síndrome de West evolucione a otro síndrome epiléptico, a otro tipo de epilepsia, que es el Lennox-Gastaut. En un 20% de los casos pasa eso, pero no hay síndrome de West en la adultez. Había una pregunta, Loreto, que habla del desarrollo social. Y creo que es tremendamente importante de ver esta evolución que tiene el niño, como decía la doctora, de pasar a lo mejor de un síndrome de West a un Lennox-Gastaut y posteriormente. A mí me ha pasado que cuando he tenido en mis aulas un chico con epilepsia, hay ciertas características, son más apáticos, son más retraídos, las características, digamos, de humor es más difícil llegar a ello desde el punto de vista social y emocional. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja mucho el trabajar con ello, es una característica, en el fondo, trabajar con ello, el sentido del humor, el tenerlo en contextos reales para que ellos puedan desarrollarse. Y yo, a través de un trabajo que realizamos en el establecimiento con chicos que adultos tienen esta característica y uno ve la ficha médica y está dentro de los antecedentes, que fue un diagnóstico de West, de síndrome de West, y hay una característica, les cuesta socialmente ser más comunicativo, y uno podría decir ¿a qué se refiere? Es porque uno tiene que, por eso es tan importante el terapeuta ocupacional, por eso es tan importante los fonoaudiólogos para el desarrollo del lenguaje, es tan importante la intervención de los médicos, y del educador, porque se va generando un trabajo que va a ir permitiendo que cuando te llegue a las aulas, cuando ya están en los niveles laborales, por ejemplo, en mi caso, sean etapas que ya sean superadas, o que exista un margen en el cual podemos trabajar con el chico desde el punto de vista social. Sí, lo que dice Loreto, Marcela, es muy importante porque se describe en los niños que han tenido síndrome de West que pueden presentar autismo, tienen también mayor frecuencia de autismo posterior al síndrome de West. Y lo otro también es importante, estoy hablando ya de las secuelas, ¿cierto? Es la hiperactividad, también la discapacidad intelectual. O sea, son alto el porcentaje de secuelas neurológicas que pueden tener los pacientes.
Preguntan también acá porque quizás confunde un poco esto que decimos que o que dice usted, doctora, que nos explica que el diagnóstico es propio de la primera edad, ¿cierto? Pero esta Sí. es una enfermedad que podemos considerar y que se debe considerar como un diagnóstico crónico, por lo tanto de tratamiento toda la vida. Hay gente que nos pregunta si se curan de este síndrome. Sí se pueden curar, lo que pasa es que, para hablar como de porcentajes, un 30%, depende mucho de la causa, eso es lo primero, ¿ya? Entonces, pero hablando como en general, un 30% de los pacientes pueden quedar con una epilepsia a posterior, ¿cierto? O sea, seguir con crisis epiléptica, a pesar de que el síndrome de West ya se solucionó, porque para tener síndrome de West hay que cumplir con ciertos criterios, pero pueden seguir con una epilepsia de difícil manejo, ¿ya? O pueden seguir con una epilepsia, ¿cierto? Con crisis muy infrecuentes o sin crisis. En el caso tuyo, Alicia, ¿cómo se fue como evolucionando? En el caso de Cristóbal, ¿sus crisis cambiaron? Hoy día no tiene crisis, tiene una epilepsia refractaria. ¿Cómo ha sido el cuento contigo y cómo lo han ido superando en cada una de las etapas? Ese es un tema que aún se mantiene. Sí han sido cíclicas, han sido, por ejemplo, de muchas crisis en los 2 primeros años, con otras patologías, otras cosas, se han ido sumando enfermedades, tuvo una fibroangioma juvenil, tuvo algunos quistes sebáceos, ha tenido varias cosas, pero de los 28 años, solo 2 ha dejado de convulsionar, que no alcanzaron a ser 2, porque cuando empieza esto en 2 años vemos cuando bajamos la dosis, no alcanzó a hacerlo, que fue entre los 6 y los 8 años. Y no, su última crisis fue el año pasado en pandemia, que pensamos que no iba a tener más, digamos, pero siempre están, siempre están. Y su desarrollo siempre ha sido también más lento. En algún minuto se pensó que podía ser un autismo, pero no se dio. Pero sí tiene estas características de ser más lento en el conversar, en el reflexionar, es como entender al final lo que se dijo. ¿Te fijas? Porque es más lento su desarrollo en el momento de conversar, de interactuar, de estar. Las epilepsias han cambiado de espasmos tónico-clónicas, fuertes, suaves, pero siempre ha tenido, excepto 2 años, crisis. O sea, no ha dejado en este camino que tú cuentas y que hoy día lo cuentas como con tanta tranquilidad, ¿cuáles han sido las dificultades, los desafíos y los apoyos que has necesitado como para hoy día poder estar hablándonos con la calma que lo hace, con esa tranquilidad que tú proyectas? Bueno, yo creo que básicamente ha sido el apoyo psicológico. Hemos estado cada ciertos años, no sé, cada 5 años, y además han sumado muchas cosas personales que han ido, no sé, cicatrizando cada vez más, aportando mucho dolor a nuestras vidas. Entonces hemos estado con psicólogos, con psiquiatras, hemos ido integrando a la familia, no sé, a los abuelos, a mi hermana, a mi sobrino, para que entiendan, porque esto es una enfermedad larga, es dolorosa, es un impacto fuerte, pero que cuesta que las personas te entiendan, porque tú explicas una crisis, pero hasta el momento que la persona no ve una crisis, no la entiende. Entonces es un camino largo, un camino doloroso, pero a mí me ha costado mucho. Yo soy cero tolerante, de repente exploto muy rápido, pero he llegado en los 2 lados, entre la paciencia y la explosión. Pero cuesta, pero nos hemos apoyado mucho en la parte psicológica, cada ciertos años. Y la liga, que la conocí tarde para mi vida, ha sido un gran apoyo, porque hay muchas personas como yo y como mi hijo, y por el otro lado una hija sana, 100%. Entonces, entre los 3, más la familia, hemos logrado un equilibrio. Uno sano, uno menos sano, y yo al medio, que no sé, un poquito loca de repente. Es como eso. Ya, gracias. Bueno, quería un poco preguntar con respecto al mundo escolar. Acá nos preguntan una mamá, o no sé si es un papá o una mamá, que cuenta que su hijo
fue diagnosticado hace 2 años, a los 5 años, y actualmente está con tratamiento, pero tiene muchas dificultades en el colegio, porque en el colegio les da mucho miedo recibirlo y tenerlo ahí en caso de que tenga una crisis. ¿Qué podríamos aconsejar a esta mamá? ¿A quién se puede acercar? Bueno, Marcela. yo creo que primero decirle que no están solos. La liga tiene entrega capacitaciones y también orientación a las familias. Yo creo que lo bueno de esta pandemia es que nos ha acercado más a través de la tecnología. Yo creo que sin importar dónde nos encontremos podemos pedir ayuda. Creo que uno primero tiene que acercar también a esto, a la orientación del médico. Yo creo que es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el establecimiento, habitualmente desde la dirección hacia abajo, le interesa mucho cuáles son las orientaciones médicas que pueden haber en relación a este diagnóstico. Yo creo que el informe que puede llegar, así también como los informes que pueden haber después de los 5 años, o todos los informes que la familia tenga, entregarla al servicio de la dirección. Y ahí yo creo que, insisto, creo que todo establecimiento que tenga y que se abra la integración debe capacitarse. Y yo creo que la institución, creo que es una de las pocas instituciones que se preocupa de educar a los docentes y a las familias en capacitaciones excelentes. Yo creo que primero preguntar a ese colegio cuál es su apertura a capacitarse en lo que tiene que ver con epilepsia, y desde ahí empezar a coordinarse con la parte médica, ¿no es cierto?, para que también los padres estén súper a caballo, súper conscientes de cuáles son las características de su hijo, de su síndrome, con el síndrome de West. ¿Para qué? Para que ellos, no desde la angustia, sino del conocimiento, entreguen las herramientas al profesor, al docente. Creo que es tremendamente también importante acercarse al docente y acercarlo al mundo de la epilepsia, al mundo del síndrome de West. ¿Por qué? Porque él va a ser clave en el proceso de inclusión de este niño, y va a ser clave para que la dirección o el establecimiento baje los niveles de oposición o de angustia a tener un chico con epilepsia, o en este caso con un síndrome de West. Ya, yo solamente quiero acotar a lo que dice Marcela, que todos quienes nos estén escuchando y estén en esta situación de que necesitan una capacitación, un curso, una charla, una intervención en el colegio, en el equipo, etcétera, pueden escribir a cursos@liche.cl y solicitar esa capacitación, que además es gratuita y la vamos coordinando en fecha, en horario que se pueda realizar. Y súper relevante lo que acota Marcela con respecto a ser positivo y ver esta pandemia como una oportunidad. Oportunidad, por ejemplo, que hoy día nos ha permitido estar conversando de Iquique a Punta Arenas, literalmente, porque hay gente de Iquique y Punta Arenas, y pasando por distintas partes de nuestro país también. Y doctora, hay una pregunta que me llamó la atención, que se la quiero hacer, que es en relación a cómo se presenta este diagnóstico, si se presenta con mayor frecuencia en niños, niñas, o más o menos equilibrado en ambos, o sea, si hay alguna diferencia por género en el fondo. Hay una diferencia, pero que es muy, muy leve en relación a que se presenta más en varones, pero es muy sutil la diferencia. La verdad, dentro de los estudios más antiguos se habla de que hay una cierta preferencia por los varones, pero actualmente, de lo que he leído por lo menos, no es tan importante esa diferencia. Ya, me queda bastante claro. Con respecto, me gustaría, preguntan acá disculpa, a un tratamiento que no es muy habitual, que es la dieta cetogénica. ¿Usted, doctora, nos podría explicar bien cortito a qué se refiere esto? ¿Cuándo se indica? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Es que antes que eso tenemos que hablar sobre el tratamiento así propiamente tal, porque la dieta cetogénica la verdad es que es un tratamiento que es para epilepsias de difícil manejo, epilepsias refractarias, y no se indica en primera instancia en el síndrome de West.
Ya. ¿Ya? Pero sí, es bien trascendente tu pregunta porque el tratamiento, ¿cierto? Es un tratamiento que es complicado de obtener. Yo creo que Alicia tiene experiencia, ¿cierto? En eso, en relación a que son dos tipos de tratamiento. El que está más estudiado, ¿cierto? Obviamente es el uso de corticoides, en este caso la CTH, que es un tipo de corticoide específico y que tiene una administración que es intramuscular, ¿ya? Intramuscular, tiene que ser bien vigilada por los efectos adversos que se pueden provocar y que de administración cierto día por medio en un periodo de 2 semanas. Y uno va evaluando si es que requiriera otra dosis según el objetivo del tratamiento, que es sí o sí el cese de los espasmos, de este tipo de crisis, las contracciones que yo les contaba. Y también la resolución de esta alteración en el electroencefalograma. Ese es el objetivo y eso va a llevar, ¿cierto?, que el desarrollo neurológico sea mejor. Y con respecto, ¿cierto?, al tema de la adquisición del tratamiento, la verdad es que actualmente en Chile, ¿cierto?, hay muchas dificultades porque es un tratamiento que por el momento es difícil de obtener, que en general yo tenía la experiencia, los papás tienen que traerlo de afuera, entonces es un tema que se abre a la conversación también en el acceso oportuno al medicamento, que eso es una patología que, como les dije, es frecuente, de lo que nosotros vemos como neurólogo y epileptólogo, entonces debiera haber un acceso más oportuno al tratamiento. Claro, Y el eso otro ya tratamiento, como, sí, y disculpa, como el ya otro, un tema ahí, po. claro, hay un dilema y el otro fármaco es un fármaco antiepiléptico propiamente tal, que es la vigabatrina, que también es de un costo considerable, ¿cierto?, para la familia. Entonces, no hay, para hacer una encefalopatía que es grave, ¿cierto?, que el tratamiento debe ser urgente, estos fármacos debieran ser más accesibles. Claro, y en ese sentido no, al parecer es un tratamiento de costo elevado, de costo económico elevado, y además Sí, de difícil acceso. Hoy día, difícil acceso, sí, agudizado esto por esta situación de pandemia en la que estamos, donde ha así habido es. desabastecimiento general de algunos fármacos, y bueno, la Liga tiene dentro de su servicio el tema de los medicamentos como uno de sus principales pilares, y en eso también comunicar que el compromiso nuestro es como mantener este abastecimiento en la medida de lo posible y comunicar lo más pronto posible en cuanto estén esas disponibilidades a los equipos médicos. Hay una comunicación como bien directa con los neurólogos, en este caso con los neuropediatras, para ir informando cuando nosotros tenemos a disposición algo tan importante y tan vital como este corticoide, la CTH, y también mencionar que para el acceso hay un área social que puede evaluar para que, estando el medicamento, el costo económico no sea una dificultad para que el paciente pueda tener su tratamiento. También me preguntan acá con respecto al deporte y la vida, o sea, y la actividad física en general. ¿Hay alguna recomendación, contraindicación o algo que se pueda aclarar en ese sentido, doctora? No hay ninguna contraindicación, como les dije, más que nada, y Marcela también lo mencionó en lo que ella habla, ¿cierto? En el primer momento el diagnóstico, más bien la detención del desarrollo tiene que ver con la parte social y probablemente la parte de comunicación en la que se ve más afectada, ¿cierto? Y en niños que son mayores, que han tenido el síndrome de West o que están ahí en resolución, ¿cierto? Porque no podemos hablar de síndrome de West en un escolar, por ejemplo. O sea, ya tuvo el West y después tú tiene que haber quedado o quedó o no quedó con secuela. No habría ninguna contraindicación en el deporte. ¿Sabes qué, Loreto? Dependiendo de cada caso también. Claro, dependiendo de cada caso, porque de repente cuando tenemos un diagnóstico nos asustamos, nos entrampamos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando, yo sé que a veces los padres se pueden llegar a agotar de llevar muchos años en esto, como lo decía Alicia, los vaivenes del subir y bajar, pero creo que aparte del deporte, la parte psicomotora, creo que es una constante, no solamente por el desarrollo físico, no solamente tiene que ver con eso, sino también el desarrollo emocional y lo que te permite el deporte para también la parte psicológica del joven o del niño. Entonces yo creo que no tendría, como dice la doctora, no habría ningún
ninguna contraindicación, y lo único que podría hacer es que siempre el educador de educación física con el terapeuta estén siempre de la mano para que sea complementaria la intervención. Súper bien. Y ahí, Alicia, tú quizás puedes aportar algo en relación a lo relevante que es participar socialmente y de forma bien activa en comunidad con todos los miembros de la familia en la mayor cantidad de actividades posibles, ¿no? Desde tu experiencia, ¿darías ese consejo? ¿Tú crees que es relevante? Absolutamente relevante, sí, absolutamente. Sí, el deporte, como decía la doctora y Marcela, sí, Cristóbal siempre estuvo haciendo deporte, le costaba, pero siempre estuvo en básquetbol, estuvo en fútbol, hacía caminata, en la liga, estuvo en el CDI muchos años, siempre, ¿te fijas? Si lo que le impedía era al revés, cuando le daban crisis dejaba de hacer deporte, pero ningún problema. Y sí, la parte social es un motor, porque como lo dije en algún momento, yo puedo ser muy sociable, pero en algunos minutos soy como el Grinch, soy una persona que de repente me desconozco y me desconocen, pero cuando uno encuentra como un centro, que son los pares, las personas, y que pasamos por lo mismo, uno siente que no está tan sola. Y cuando más aún el apoyo es integral, porque puedes llevar a tu familia, puedes llevar a tus hijos, puedes llevarlos a compartir. También hay talleres de autoayuda, en donde más que enseñarte a hacer algo, te enseña la paciencia y que puedas encontrar personas que están pasando lo mismo que yo en este caso. Así que sí, la parte social es lo más importante en esta etapa y después de todo el camino es lo más que uno puede hacer. Loreto, una cosita cortita, que es lo que me compete más en la formación laboral. Yo creo que también como padre tenemos que visualizar a dónde queremos ir. Es cierto, nuestro hijo va a ir determinando hasta dónde va a llegar, pero la parte motora, la parte social, va a ser unos pilares fundamentales el día de mañana a la integración, ya sea estudiantil, donde quiera estudiar, y posteriormente la inserción laboral. Entonces yo creo que la parte psicomotora, la parte social, la parte psicológica son pilares fundamentales para la posible inserción social y o laboral de los jóvenes que fueron en algún momento diagnosticados con síndrome de West y después con la variación de las epilepsias. Bueno, me llega una pregunta que es como una pregunta bien actual. Con respecto al cannabidiol, doctora, ¿se sabe algo? ¿Hay alguna evidencia? ¿Se está usando en pacientes con síndrome de West? Hay papás que les interesa saber efectividad de esto y si es que es recomendable o no usarlo. El cannabidiol no es un tratamiento para el síndrome de West. Hay estudios que se están realizando con respecto al tema, pero actualmente el cannabidiol está aceptado, ¿cierto?, por la FDA, ¿cierto?, solamente en 2 encefalopatías epilépticas también, que es Dravet y Lennox-Gastaut, así que no, actualmente no se utiliza para el West. Ya, aquí hay una pregunta también de una mamá bien preocupada. Dice, mi hija tiene mínimo 6 crisis al día, se cae o tiene golpes por los espasmos o sus diferentes crisis. Yo estoy 24/7 con ella, algo que es como bien característico también de las mamás, sobre todo en esa etapa. Y aún así es impredecible saber cuándo tiene o no una crisis. ¿Cómo en qué momento? ¿Cómo en qué momento de la vida, dice ella, podrá ir esto como disminuyendo o decantando? Actualmente tiene 3 años y se puede de alguna forma decir un poco o predecir cómo pudiera presentarse esto cuando ella sea ya más grande, tenga 7 o 10 años. Sí, había visto esa pregunta, depende mucho de la causa de su síndrome de West, entonces así como en general no le puedo decir específicamente qué va a pasar, pero como le había comentado, en general, ¿cierto? Uno espera la resolución en un síndrome de West que va a andar bien, uno espera la resolución de su espasmo, no sé, al
mes después de que inició con la CTH o que inició con los fármacos antiepilépticos, o sea, probablemente, lo estoy diciendo muy, muy al aire porque no sé en profundidad el caso de ella, puede que haya quedado en una epilepsia, con otro tipo de epilepsia, ¿ya? Entonces habría que ver cuál es el caso específico. Dice que es de una secuela por una meningoencefalitis, por herpes. Sí, en general hay causas que tienen un pronóstico que es más bien alto en secuelas y en epilepsia, y entre ellas están, por ejemplo, las malformaciones del desarrollo cerebral. Está también las infecciones como la meningoencefalitis, específicamente si fue herpes. Es muy importante en relación al pronóstico. Aquí voy a aprovechar que, por ejemplo, niños que tengan, bebés que tengan un desarrollo neurológico normal al inicio, previo de las crisis, o que comiencen con sus crisis después de los 4 meses de vida, que inician su tratamiento precozmente y que tienen una causa idiopática, que idiopática significa que no encontramos al final nunca la causa. Ellos tienen un muy buen pronóstico, o sea, un 80% de aquellos pacientes van a tener un desarrollo neurológico normal probablemente. Pero en el caso de una infección, el pronóstico cierto es más bajo en relación a la secuela. Quiero tomar un poco también lo que nos cuenta la mamá en relación a esto de que ella está 24/7 con su hijo, ¿cierto? O hija, y vincularlo al tema de la sobreprotección. ¿Es algo que tú ves, por ejemplo, Marcela, que tú observas y cómo se puede trabajar en ese sentido con la familia para ir potenciando la autonomía del niño, ¿cierto? El desarrollo de todas sus habilidades? Y también preguntarle a la Alicia cómo manejó ella este tema, cómo hoy día se plantea ese desafío y esa actitud de entregar esa libertad para que su hijo sea más autónomo, se desarrolle y él decida tal vez. Si me pueden contar, y podemos ahí también un poco abrirle esa reflexión a la persona que nos escribía. Alicia, empieza tú. Bueno, aún soy protectora. Sí, es difícil. Yo creo que la liga me ha apoyado mucho, he trabajado mucho para mí con el psicólogo, pero la sobreprotección es una de mis debilidades. Y cuesta, pero así todo, hago como, no sé, ya, Cristóbal empezó a andar en micro y lo dejaba. Tenía que hacer su práctica porque él estudió, le costó mucho, pero salió de cuarto medio, estudió telecomunicaciones, no conocía a Santiago, tenía que irse a trabajar, lo dejaba. Se iba al CDI. Entonces, es una dicotomía de pensamiento. Yo quiero estar detrás de él todo el día, escondida detrás de un árbol, pero la verdad es que él tiene que vivir. Y sí, él es independiente, hace las cosas, cocina, sale, pero es una cosa como que siento que lo retrasa, pero también siento que él es bastante independiente, mucho más de lo que yo misma espero que él sea. Hay algo que tú dijiste, Alicia, que es súper importante. No podemos privar a nuestros hijos o a nuestros jóvenes de vivir las experiencias vitales de vida. Yo creo que es difícil, insisto, pero también creo que es un tema que hemos conversado constantemente. Yo creo que por un lado está el diagnóstico, el tratamiento, y por otro lado va a estar las demandas que nuestros hijos empiecen a pedir. Yo creo que uno tiene que entregarle la oportunidad de expresarse. Y en estas conversaciones, en esta conversación a lo mejor hasta familiar, ir determinando de qué forma como familia, porque habitualmente siempre la carga la lleva la madre o el tutor directo. Entonces de repente la madre tiene mucho miedo de soltar porque si le pasa algo, ella se va a sentir culpable y todos también descargan la mirada en ella. Entonces es un tema que es como sistémico, entonces tenemos que trabajar toda la familia para determinar los roles. ¿Para qué? Para que pase lo que pase, sin evitar que él viva lo que tenga que vivir, no exista culpabilidad, porque en el fondo nos pusimos de acuerdo como familia a
favorecer las experiencias de autonomía de nuestro hijo, hermano, primo, no sé, incluso es macro, porque tiene que ver con la forma en que en todos los contextos nosotros le entregamos la herramienta. Y es un trabajo que a posterior nosotros como docentes también tenemos que trabajar, porque nosotros tenemos que visualizar, y es una invitación a los padres, a visualizar a sus hijos cuando ustedes ya no estén. Independiente que tengan hermanos, también va a haber un momento que ellos tienen que tener cierta autonomía, y esa autonomía es también no sentir que la mamá va a estar siempre, o el papá o el hermano va a estar siempre para resolver los conflictos. Gracias, Marcela. Bueno, y de eso se trataba un poco la invitación hoy día, de que nos sentáramos un ratito y que visibilizáramos y reflexionáramos, conversáramos un poco con respecto a esta realidad, y nos han estado acompañando de distintas partes. Me piden aquí que salude a Olmué, a Coquimbo, a Talca. Voy a volver a repetir algunos lugares ya: Chiloé, Curicó, Punta Arenas, Iquique, Tomé, Olmué, Coquimbo, bueno, Colombia, les dije también hace un rato, así que esperamos haber ido cumpliendo este objetivo de sensibilizar, de concientizar, de educar también, porque un porcentaje de quienes hoy día se conectaron son familiares, ¿cierto?, que viven con esta realidad de cerca, pero también vimos harto interés de profesionales, de gente del área de la educación, de gente que se está formando en salud, de poder entender un poco más esto, comprenderlo e ir avanzando también en lo que se refiere a la inclusión. Entonces quiero invitar a cada uno de los panelistas a que pueda hacer una reflexión final antes de despedirnos, porque ya estamos casi a punto de llegar a la hora, partiendo por usted, doctora, que nos acompañó desde el área suya, ¿no? Sí, bueno, como tú le dijiste, hay profesionales acá que también están trabajando, ¿cierto?, en el área de salud, entonces, o sea, mi principal mensaje es estar alerta, ¿ya?, en pacientes que tienen antecedentes con alguna lesión neurológica al momento de nacer, o que tienen cierto tipo de condiciones genéticas. Hay que estar alerta, informar a los papás. Y mi segundo mensaje es que estos pacientes, cierto, que han... Hoy ahí se nos perdió un poquito la transmisión, ¿o soy yo? Se nos perdió un poquito la transmisión. No, se nos perdió. Sí, un poquito la transmisión, la doctora, sí. Así que si quieres continuar tú, Marcela, con un mensaje ya como cerrando la última reflexión. Bueno, esta es un mensaje no solamente para los padres, en este caso es para todos los padres que tienen un hijo con una condición excepcional. Yo creo que tenemos que, como padres y como docentes, creer en las capacidades de nuestros hijos. Como docentes, creo que tenemos que ser constantes investigadores, apoyadores, estar al lado de la familia y ser parte de un equipo en donde tenemos que ser y saber que somos la suma de saberes, y que tenemos que ser lo suficientemente bondadosos para compartir nuestras experiencias con la familia y ser un equipo. Yo creo que ese es un gran desafío, sobre todo con un síndrome que tiene un nombre muy impactante y que a veces puede marcar a una familia de por vida. Gracias, Marcela. Y Alicia, ¿cuál es el mensaje que dejas tú desde tu vivencia a los padres, a las madres, pero también a todos estos profesionales o miembros del equipo médico o futuros miembros del equipo médico o el equipo de atención en relación al tema? Primero, decir que se puede. El camino es largo, es duro, pero se puede. Y siempre como mamá, lo que hay que hacer es escuchar y seguir al pie de la letra lo que le dice el médico, el fonoaudiólogo. Porque hay cosas de repente que uno no las entiende. Es como, ¿por qué tanto remedio? Pero es por algo, ¿ya? Y trabajar juntos. O sea, los médicos, solo yo pido humildemente un lenguaje casero, porque los tecnicismos uno los aprende con los años. Hoy día Wikipedia puede ayudar, pero en el momento en que uno está al frente a un profesional, uno no maneja, uno no entiende, uno está en estado de shock.
porque la enfermedad es una y el hijo es el corazón. Entonces, esa cosa debe ser un lenguaje sencillo y paciencia. A todos los padres con un hijo es difícil, pero el amor mueve montañas. Sí, no hay amor más grande que el amor a los hijos, ¿no? Se nos cayó la doctora, ahí está volviendo. Sí, ahí volví. Que se incorporen para agradecerles a cada uno de ustedes, a Alicia, ¿cierto? Compartiendo su vida, sus experiencias, a Marcela desde su área de la educación también, con todas sus reflexiones súper asertivas, y a usted también, doctora, que nos ha instruido, nos ha disipado hartas dudas, nos ha ayudado a entender un poco más de qué se trata esto, por qué se produce, lo importante que es la detección precoz, lo importante que es hacer un buen diagnóstico y ojalá establecer la causa para poder ir trabajando con este paciente. Y en general yo me quedo con una sensación de que aprendimos. Esta tarde pudimos conversar, escuchar a gente de distintas partes, y les quiero contar que además este conversatorio lo vamos a grabar, lo vamos a editar y lo vamos a poner en YouTube para que puedan seguir escuchándolo o compartiéndolo con las personas que no pudieron quizás estar hoy día conectados. Así que los invito a que nos despidamos y les agradezco en nombre de la Liga haber estado participando de esta actividad. ¿Ya? Gracias. Gracias también. Nos están saludando también y dando las gracias a través del chat. Y nada, agradecerles a ustedes, a todos los que se conectaron por su participación y por sus ganas de querer saber un poquito más y conversar con nosotros. Muchas gracias, que estén bien. Muchas Adiós. gracias. Chao, que estén bien. Hasta Arica, Punta Arenas, Cuídense. a Colombia. Chao. Chao, Argentina Alicia. también Chao, Carla. estuvo, Chiloé, distintos rincones. Chao, un gusto haber estado con ustedes. Chao, chao, chao. Chao. Bien, ya están diciendo por acá también. Chao. Chao.